bendición. Hoy quiero hablarles bajo el tema sabiduría en tiempos de prueba. Dios ha estado ministrando mi corazón con esta palabra, sabiduría en tiempos de prueba. Y esta es una palabra que te va a ser de mucha bendición. Quiero leer lo que dice Santiago 1:2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, el versículo 5 me atrae mucho la atención, porque el versículo 5 del capítulo 1, Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando. Quiero hablarles bajo ese tema, sabiduría en tiempos de prueba. Santiago aquí nos revela, amén, de que viviremos temporadas de prueba, pero Él nos enseña de que cuando esos momentos de prueba lleguen, no debemos de perder el gozo, dándonos a entender, amén, que cada proceso que Dios permite en tu vida viene con un propósito. Ahora, Santiago comienza, amén, a revelarnos esta palabra para que sea de bendición para nosotros. Y en el versículo 2, Él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago nos revela y nos enseña de que cuando vivamos temporadas de pruebas, no debemos de perder el gozo. No debemos de perder la paz, no debemos de perder la esperanza, porque Santiago nos revela que cuando Dios permite pruebas es porque Él quiere hacer algo mucho más grande de lo que tú estás viviendo. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. La pregunta es, ¿cómo es posible de que alguien mantenga gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo es posible de que un hombre y una mujer de Dios le siga creyendo a Dios, se mantenga gozoso, se mantenga con fe, con paz en medio de las circunstancias? ¿Cómo es posible de que nosotros podemos mantener gozo en medio de las pruebas? Ahora, el punto clave que Santiago nos revela que te va a llevar a tener gozo es cuando tú tengas conocimiento por lo cual estás pasando ese proceso. Santiago dice: sabiendo. Cuando hablamos de saber, hablamos de conocimiento, hablamos de sabiduría. Santiago en el versículo 2 nos comienza hablando de prueba. Pero en el versículo 5 nos termina hablando de sabiduría, dando a entender que en cada prueba que tú y yo vivamos, vamos a necesitar sabiduría para saber enfrentar, amén, las temporadas de crisis. La sabiduría, el entendimiento es como luz, amén, para que tú no te frustres. Por eso el sabio Salomón decía en Eclesiastés capítulo 2:13, que la sabiduría, amén, sobrepasa a la necedad, así como la luz sobrepasa a las tinieblas. La sabiduría te dará esperanza en tiempos de oscuridad. La sabiduría será luz en momentos de oscuridad. No sé cuál es el momento de oscuridad que tú puedes estar viviendo, pero la sabiduría te será luz, que no importa cuán difícil sea la prueba, no importa cuál momento oscuro tú estés viviendo, la sabiduría es como luz en tiempos de oscuridad. Por eso Santiago nos revela que por mucha prueba que tú y yo podamos estar viviendo, si tú tienes sabiduría, te vas a mantener gozoso, te vas a mantener alegre, porque el que tiene sabiduría puede ver una salida en una temporada de oscuridad, porque la sabiduría es como la luz en tiempos de oscuridad. Por eso Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Escucha bien. Ahora, ¿por qué Santiago nos enseña de que debemos de tener sabiduría? Porque si tú no tienes sabiduría, cuando la prueba te llegue, vas a perder la paz. Vas a perder el gozo. Una persona que no tenga sabiduría, que no tenga conocimiento, la razón por la cual está siendo procesado, piensa que es su final. Pero hay una palabra que me gusta mucho, que el apóstol Pablo decía, amén, en 2 de Corintios 4:7. Pablo decía: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros aún más excelente y eterno peso de gloria. Mira, Pablo tenía sabiduría en cada tribulación que él podía enfrentar. Pablo no perdía el gozo en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Pablo tenía sabiduría, y a través del conocimiento de la sabiduría, Pablo podía ver una salida. Pablo podía entender de que esa tribulación le iba a producir un excelente, un eterno y peso de gloria. La sabiduría te será útil en tiempos de prueba, porque la sabiduría es como una luz en tiempos de oscuridad, en un proceso muy oscuro que tú estés viviendo. La sabiduría será como una luz, y donde hay luz hay dirección.
La palabra, el salmista la revela como una luz en el Salmo 119, 105. El salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. La palabra de Dios es como una luz. La palabra de Dios trae esperanza, trae luz, trae revelación, te trae entendimiento para que tú entiendas que no es tu final, que Dios tiene un propósito contigo. Ahora, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo de Santiago para que tú puedas mantener gozo en medio de las pruebas? Santiago dice que debemos de pedirle sabiduría a Dios para que no pierdas el gozo. Santiago dice, tened por sumo gozo. Cuando se hallen en pruebas, Santiago dice, tengan gozo, tengan alegría. Ahora tú me dirás, ¿cómo yo puedo mantener gozo? La pregunta es, a lo mejor tú te estarás preguntando, pero ¿cómo yo puedo mantener gozo en medio de la prueba? ¿Cómo yo puedo mantener gozo cuando mi hogar está destruido? ¿Cómo yo puedo mantener gozo? A lo mejor tú te harás esta pregunta y me estarás diciendo, a lo mejor pensarás en tu corazón, ¿cómo yo puedo mantener gozo cuando no tengo nada que comer? Cuando todo va de mal en peor. Santiago dice que de la única manera que tú puedes mantener gozo cuando te llegue la prueba es cuando tengas sabiduría, cuando tengas conocimiento. Porque una persona con sabiduría y con conocimiento entiende lo que dijo Pablo en 2 de Corintios 4:7, que la tribulación del presente va a producir un excelente y eterno peso de gloria en el mañana. No permitas que el proceso del presente te oscurezca la visión que Dios va a hacer en el mañana. Santiago nos enseña que tú no debes de perder el gozo. No debes de perder la paz. Mira, cuando tú te enfocas en el problema, inmediatamente pierdes la paz. Cuando tú te enfocas en las circunstancias, se te oscurece la visión. Eso lo podemos ver en la vida de Job. Cuando Job murieron sus hijos, cuando perdió todos sus bienes económicos, cuando su esposa se rebela, cuando sus amigos lo abandonan, cuando él, amén, se enfermó del cuerpo, Job llegó un momento en Job capítulo 42 donde él dice que se le oscureció el consejo. Se le oscureció la visión. ¿Por qué? Porque Job comenzó a poner su mirada en el problema. Y Job llegó un momento que aunque Dios estaba manifestando su poder en el norte, en el sur, en el oeste, Job dice, yo no lo veré, no lo percibiré. ¿Por qué? Porque Job se le vio oscurecido la visión. La visión a Job se le vio oscurecido. Ya Job no hallaba una salida, pero la sabiduría es como una luz en medio de la oscuridad. Por eso, amén, el proverbista dice que la sabiduría, el conocimiento de la sabiduría, Salomón dice que nunca te hace perder la esperanza, porque la sabiduría es luz. Por eso el sabio Salomón compara que así como la necedad, así como la sabiduría sobrepasa la necedad, así como la luz sobrepasa las tinieblas, así la sabiduría sobrepasa la necedad. La sabiduría es como luz en tiempo de prueba. En tiempo de prueba lo que tú vas a necesitar es sabiduría, que tu visión no se oscurezca, porque llegó un momento donde a Job se le vio oscurecido la visión. Escucha bien. Job llegó un momento donde la visión se le vio oscurecido. Y hay muchas personas que en medio de la prueba han perdido el gozo. La pregunta es ¿por qué? Porque te ha faltado sabiduría, porque te has enfocado en la prueba, porque te has enfocado, amén, en lo que estás viviendo, porque piensas que lo que estás viviendo no tiene un propósito. Cuando tú piensas que lo que estás viviendo no tiene propósito, comienzas a frustrarte. Comienzas a perder el gozo, comienzas a perder la paz. Pero Santiago nos revela en Santiago 1:5 cuál es la clave que te va a mantener gozoso en medio de la prueba. Santiago dice, sabiendo, o sea, la sabiduría te va a mantener con gozo, con paz en medio de la prueba. Por eso Santiago dice que si en medio de la prueba te hace falta sabiduría, Santiago 1:5 dice, pedile sabiduría a Dios. Santiago dice, y si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios. Es decir, que Dios quiere darte sabiduría para que no pierdas el gozo en medio de la prueba. Santiago nos revela cuál es el punto clave. Tú no puedes tener gozo en la prueba si no tienes sabiduría. Tú no puedes tener gozo en la prueba si no entiendes la razón por la cual estás viviendo ese proceso. Porque hay personas que piensan que lo que estás viviendo hoy no va a producir una gloria mañana. Pero hay algo que me gusta de Pablo. Por eso el apóstol Pablo es tan poderoso, porque él no lo frustraba la tribulación. A Pablo no le quitaba el gozo de la tribulación, sino que Pablo dice, sabiendo, dice Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea, mira qué poderoso. Pablo dice, producirá aún en nosotros un excelente y eterno peso de gloria.
Entonces Santiago nos enseña de que nosotros debemos de tener sabiduría, conocimiento. La sabiduría te enseña que no todo está perdido. La sabiduría te enseña que Dios todavía puede hacer algo en medio de lo que estás viviendo. Por eso Santiago dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago dice que de la única manera que tú no puedes perder el gozo es cuando tú tienes conocimiento, la razón por la cual tienes ese proceso. Si tú piensas que lo que estás viviendo no tiene un propósito, te vas a frustrar, porque piensas que estás perdiendo el tiempo, porque piensas que es tu final. Pero Pablo no solamente conocía lo que la tribulación le iba a producir, sino que Pablo dice, es tan leve. Pablo entendía que las pruebas eran momentáneas. Amén. Y en Romanos 8:18 Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Mira qué poderosa palabra. El apóstol Pablo sabía que las tribulaciones del presente iban a producir un eterno, un excelente peso de gloria en el mañana. ¿Y cómo Pablo entendía eso? A través de la sabiduría, a través del conocimiento. Pablo entendía que cada tribulación que él podía enfrentar venía con un propósito. Hoy yo vengo a decirte, lo que estás viviendo viene con un propósito. ¿Cómo tú puedes entender que viene con un propósito cuando en ti hay conocimiento, cuando en ti hay sabiduría? ¿Cómo tú puedes mantenerte con gozo? ¿Cómo tú puedes mantenerte con paz en medio de lo que estás viviendo, en medio de la prueba, cuando tú tienes sabiduría? Por eso Santiago dice que tú te vas a mantener con gozo en la prueba cuando tengas sabiduría, cuando tengas conocimiento. Por eso él dice, sabiendo. Cuando hablamos de saber, hablamos de conocimiento, hablamos de sabiduría. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo, tú no vas a perder el gozo cuando tengas conocimiento de lo que la prueba te va a producir. Tú no vas a perder el gozo cuando tengas sabiduría de lo que estás viviendo hoy te va a producir mañana. Hay muchos de ustedes que están frustrados porque carecen de conocimiento en medio del proceso que están viviendo. Y esa temporada la vivió el profeta Abacú. En el capítulo 1 del profeta Abacú, Abacú estaba frustrado. Abacú le dice, Señor, ¿por qué me hace ver tanta molestia? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, Abacú se quejaba. Pero cuando vino el conocimiento de Dios en el capítulo 2, Dios le dijo a Abacú, en Abacú capítulo 2, le dijo, Abacú, aunque la visión tardare, espérala. Escribe la visión en tablas. Y le dice, y ponla que corra para que la lea. Abacú estaba frustrado, pero cuando Dios le dio conocimiento, el propósito por qué estaba viviendo el proceso, Abacú comenzó a entender que lo que lo estaba frustrando era porque no entendía que Dios tenía, gloria sea al Señor, que Dios tenía, gloria sea al Señor, un propósito con él. Por eso Abacú estaba frustrado. En el versículo 3:17, ¿sabe lo que dice Abacú? Abacú dice, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas en los corrales. Después que Abacú entendió el proceso, ya no se frustra. Abacú al principio había perdido el gozo. Abacú se estaba quejando delante de Dios. Abacú pensaba que era su final. Pero cuando Dios le muestra y le da entendimiento, la razón por la cual él está viviendo ese proceso, Abacú comenzó a tener gozo porque tenía sabiduría, tenía conocimiento. Y Dios le comenzó a revelar que era necesario lo que él estaba viviendo, porque Dios, amén, iba a cumplir lo que él tenía con el profeta Abacú. Y le dice a Abacú, aunque la visión tardare, espérala, porque tendrá su cumplimiento. Dios le dijo a Abacú, Abacú, escribe la visión. ¿Sabes por qué Abacú estaba frustrado? Porque no sabía, no tenía conocimiento, no tenía sabiduría, que lo que estaba viviendo le iba a producir un excelente, un eterno peso de gloria. En el capítulo 1 él está frustrado. En el capítulo 2 él tiene conocimiento, tiene sabiduría de lo que está viviendo. Ahora, en el capítulo 3:17 él dice, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque la vid no dé su fruto. ¿Sabe lo que Abacú dice? Con todo eso, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mira cómo Abacú cambió, amén, su lamento. Abacú cambió aquel lamento que tenía, un lamento de yo no puedo. Y Abacú cambió la frustración por alegría. Abacú cambió la queja por gozo. En el capítulo 1, Abacú se está quejando porque no entendía por qué razón estaba viviendo lo que estaba viviendo.
Pero en el capítulo 3, 17, él dice, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque las ovejas sean quitadas de la manada, el profeta Habacuc dice, con todo eso, yo, dice el profeta Habacuc, me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Y aquí se cumple lo que dice Santiago 1:2, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, tened por sumo gozo. ¿Sabes hasta cuándo Habacuc tuvo gozo? Cuando entendió que lo que estaba viviendo venía con un propósito, venía con un plan. Habacuc se frustró al principio porque no entendía lo que estaba viviendo. Pero cuando en el capítulo Dios le da conocimiento, le da sabiduría, Habacuc comienza a entender. Y en el capítulo 3, 17, él dice, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas en los corrales, Habacuc dice, no voy a depender de lo que veo, no voy a depender de lo que siento. Habacuc dice, mi gozo depende de Dios. Dios a Habacuc le enseñó a depender, no de las circunstancias que él estaba viviendo, le enseñó a depender de él mismo. Ahora Habacuc tiene madurez. Mira, la sabiduría te da madurez. Las pruebas vienen con dos propósitos, para darte madurez y para darte sabiduría. Por eso Habacuc al principio estaba frustrado, y hay muchos de ustedes que están viviendo esa temporada como Habacuc, donde están frustrados, donde no hayan qué hacer, han perdido la paz, han perdido el gozo, han perdido la fe, han perdido la esperanza. La pregunta es ¿por qué? Porque has perdido el conocimiento, no tienes conocimiento. ¿Por qué estás pasando por qué estás pasando hoy lo que estás viviendo? No has entendido. Y Habacuc, esa temporada que tú estás viviendo, donde te frustras, donde sientes que es tu final, esa temporada la vivió el profeta Habacuc, donde piensas que lo que estás viviendo es tu final, donde piensas que lo que estás viviendo no tiene sentido, donde piensas que estás solo, donde piensas que Dios no te ve, donde piensas que todos te han abandonado, donde piensas que ya Dios no va a hacer nada contigo. Esa temporada la vivió el profeta Habacuc, temporada donde el profeta se frustró, donde el profeta pensaba que era su final. Pero ¿sabes qué? Viene el capítulo 2, llegó el capítulo 2 en la vida del profeta Habacuc, donde Dios le da entendimiento, donde Dios le da revelación, donde Dios le da conocimiento, donde Dios le da sabiduría, donde Dios le dice a Habacuc, aunque la visión tardare, espérala, porque tendrá su cumplimiento. En otra palabra, Dios le está diciendo a Habacuc, la temporada que estás viviendo yo la voy a cambiar. Dios le está diciendo a Habacuc, lo que estás viviendo, amén, tiene un propósito. Y hay muchos de ustedes que están frustrados porque no entienden que lo que estás viviendo tiene un propósito. Y cuando tú no tienes entendimiento de la prueba que estás viviendo, cuando tú no tienes un entendimiento, la razón por qué estás viviendo esto, te frustras, pierdes la paz, pierdes el gozo, pierdes la esperanza. Esa temporada la vivió el profeta Habacuc. No sé cuál capítulo de tu vida estás viviendo. Si a lo mejor estás viviendo el primer capítulo como Habacuc, donde estás frustrado, donde no hayas una salida, donde te sientes solo, donde la prueba que estás viviendo te ha hecho perder la esperanza. O no sé si estás viviendo el capítulo 2, pero yo creo que si estás viviendo el primer capítulo que vivió el profeta Habacuc, donde se frustra, donde no entiende, donde se queja, donde piensas que no tiene sentido lo que estás viviendo, ¿sabes qué? Yo creo en fe que viene el capítulo 2, donde Dios te va a dar conocimiento, donde Dios se va a revelar a tu vida y te va a hacer entender la razón por lo que estás viviendo. Y yo creo que viene esa temporada donde vas a depender de Dios, donde ya no vas a depender de lo que miras, donde no vas a depender de lo que sientes, sino que vas a depender de Dios, que es el que depende de tu alegría. Mira, Habacuc aprendió a madurar. Habacuc en medio de la prueba aprendió a tener sabiduría y aprendió a tener entendimiento, madurez. Porque Habacuc al principio estaba frustrado, pero en el capítulo 3, 17, Habacuc dice, aunque la higuera no florezca. Habacuc está diciendo, aunque no se vea ni esperanza, Habacuc dice, ve, yo me voy a gozar en Dios. El gozo del profeta Habacuc ya no depende de lo que está viendo, ya no depende de lo que siente. Habacuc ahora dice, ve, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Dios quiere darte sabiduría y entendimiento, así como